Si me permites, empezaré con una anécdota. Es que me acaba de venir, esta, que la viví yo con, no como tutora, sino como asistencial. Yo soy internista, me dedico a las enfermedades autoinmunes que son complejas y conmigo pasaban residentes de quinto año, que hice residentes ya veteranos, y pasaban 4 meses, es decir, estaba mucho tiempo. Y bueno, una residente extraordinaria, muy buena, implicada tanto en la parte de estudio como la forma de tratar a los pacientes, como en su interés de mejora personal inmejorable. Le digo un día, Laura, ¿y tú cuando acabes, si miras a lejos, cómo quieres ser? Contestación, no quiero ser como tú. Esto de entrada que suena así, es decir, que nos llevábamos muy bien, hoy somos o seguimos siendo amigas, y lo que había detrás de eso es, no quiero llevar la vida que llevas tú. No quiero, es verdad, yo mi teléfono era 24/7 a los pacientes y dice, no, 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 no quiero eso. Quiero saber lo que sabes tú, pero no quiero llevar esa vida. A pesar de que esto a mí me provocó también una gran reflexión, a pesar de que yo nunca he vivido mal, ni con angustia, ni sintiéndome desgraciada. No, no, yo he disfrutado y sigo disfrutando. Pero ¿qué ha cambiado? Ellos ponen muchos más límites a su espacio privado de los que poníamos nosotros. Creo que en esto nos han ganado, creo que son más inteligentes, creo que lo hacen mejor. Por tanto, ¿qué esperan de nosotros? Que les enseñemos, que les acompañemos, nos piden mucha supervisión, nos piden mucha mentoría, nos los piden, nos lo exigen, nos piden feedback. Eso está muy bien, pero no quieren tener esa entrega, esa esclavitud que teníamos nosotros. Ponen el límite, lo delimitan muy bien en su vida privada, en su tiempo, eso lo ponen muy bien. Entonces, creo que esperan esas dos cosas, ¿no? Que les ayudemos y les acompañemos, pero ser mejores que nosotros en esto, ser capaces de preservar mejor su vida y su intimidad.